La tienda de mascotas El Rincón Animal en la Ciudad de México nunca había sido un lugar extraordinario hasta aquella noche de octubre. Mateo Ruiz, encargado del turno nocturno, realizaba su rutina habitual de alimentar a los animales cuando las luces comenzaron a parpadear sin explicación. El sonido de garras contra el pavimento llamó su atención. Afuera, bajo la luz mortecina de un farol, una figura diminuta emergió de la oscuridad, un chihuahua del tamaño de una taza de café, con ojos negros como obsidianas y una expresión indescifrable. Lo más perturbador no era el perro en sí, sino su sombra proyectada en la pared, una silueta retorcida y monstruosa que parecía bailar independientemente de los movimientos del animal. Cuando Mateo abrió la puerta, todos los animales de la tienda enloquecieron simultáneamente. Los loros gritaron, los peces golpearon contra el cristal, y los perros aullaron como si presintieran algo terrible. El chihuahua, posteriormente nombrado Señor Bigotes, simplemente entró caminando, como si conociera el lugar de toda la vida. Mateo había trabajado en El Rincón Animal durante 5 años, pero nunca había experimentado algo como esto. A sus 28 años, era conocido en el vecindario por su dedicación a los animales y su capacidad para manejar incluso a las mascotas más difíciles. Sin embargo, el señor Bigotes era diferente. El pequeño chihuahua llegó sin collar, sin chip de identificación y, lo más extraño, completamente limpio y bien alimentado, como si alguien lo hubiera preparado específicamente para ser abandonado. Los veterinarios que lo examinaron no encontraron nada fuera de lo común, excepto por su comportamiento inusualmente tranquilo. Durante las primeras semanas, Mateo notó patrones perturbadores. El señor Bigotes no dormía cuando los otros perros lo hacían. Se quedaba sentado, perfectamente inmóvil, observando fijamente las sombras en las esquinas de la tienda. Los clientes que intentaban acariciarlo retrocedían instintivamente, murmurando excusas sobre malas vibras o presentimientos extraños. Lo que más inquietaba a Mateo eran las noches. Cuando cerraba la tienda y las luces se atenuaban, podía jurar que escuchaba susurros provenientes del área donde mantenían al señor Bigotes. Sonidos que no deberían existir, como si algo grande se arrastrara por las paredes. Y esa sombra, esa maldita sombra que parecía crecer y retorcerse cuando nadie más estaba mirando. Una noche, mientras limpiaba cerca de la jaula del chihuahua, Mateo juró que el perro le habló. No con palabras, sino con una voz que resonó directamente en su mente: pronto entenderás por qué estoy aquí. La historia personal de Mateo hacía que esta situación fuera aún más inquietante. Había perdido sus padres en un extraño accidente cuando era niño, y desde entonces desarrolló una conexión especial con los animales. Trabajar en la tienda de mascotas no era solo un empleo, era su refugio, su manera de dar el amor que había perdido tan temprano en su vida. Pero el señor Bigotes había alterado esa paz. Los otros empleados comenzaron a evitar los turnos nocturnos, alegando pesadillas recurrentes sobre sombras y susurros. Carmen, la veterinaria más experimentada de la tienda, renunció después de una revisión de rutina al chihuahua, alegando que había algo fundamentalmente equivocado con el animal. Mateo comenzó a investigar casos similares en Internet, encontrando historias dispersas sobre mascotas con comportamientos inexplicables y sombras distorsionadas. Todas las historias terminaban abruptamente, como si sus autores hubieran desaparecido o decidido dejar de escribir. En sus búsquedas, descubrió antiguas leyendas mexicanas sobre nahuales, seres capaces de transformarse en animales, pero esto parecía diferente, más oscuro, más antiguo. Los problemas comenzaron a manifestarse de manera más tangible en la tercera semana después de la llegada del señor Bigotes. Las cámaras de seguridad empezaron a fallar sistemáticamente, siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Los técnicos no encontraban explicación para las interferencias que aparecían en las grabaciones. Durante el día, los incidentes se multiplicaban. Una mañana, Mateo encontró todas las jaulas abiertas, pero ningún animal había escapado. Los perros, normalmente sociables, se negaban a acercarse al área donde estaba el señor Bigotes. Los pájaros, que antes cantaban alegremente, ahora permanecían en silencio, acurrucados en las esquinas más alejadas de sus jaulas.
La situación empeoró cuando una familia intentó adoptar al chihuahua. La pequeña hija de 6 años se acercó a la jaula y antes de que alguien pudiera detenerla, metió su mano para acariciarlo. El señor Bigotes no la mordió ni la lastimó, pero la niña comenzó a gritar descontroladamente, señalando algo que aparentemente solo ella podía ver detrás del perro. Tuvieron que llamar a una ambulancia porque la pequeña no dejaba de temblar y murmurar sobre la cosa grande y oscura que vive dentro del perrito. Los clientes regulares comenzaron a quejarse de dolores de cabeza y náuseas cuando visitaban la tienda. Una anciana que compraba comida para gatos juró que vio al señor Bigotes caminando por el techo, desafiando la gravedad. Cuando Mateo revisó las grabaciones, solo encontró estática. Las noches se volvieron un tormento. Los sonidos de arañazos en las paredes aumentaron y las sombras parecían cobrar vida propia. Mateo comenzó a encontrar marcas extrañas en el piso, símbolos que parecían antiguos pero que desaparecían al amanecer. El olor también cambió. Un hedor pútrido emanaba de la zona donde dormía el señor Bigotes, aunque el perro siempre estaba impecablemente limpio. Una noche particularmente difícil, Mateo decidió quedarse hasta tarde para documentar los eventos extraños. Instaló su propia cámara y se escondió en la oficina. A las 3:33, las luces parpadearon y escuchó un sonido que le heló la sangre, una risa infantil, seguida por el eco de pasos pesados que no correspondían al tamaño del chihuahua. Cuando revisó la grabación al día siguiente, la imagen mostraba al señor Bigotes sentado en su jaula, pero su sombra parecía estar jugando con otras sombras más pequeñas, como si estuviera rodeado de niños invisibles. El dueño de la tienda, don Roberto, comenzó a presionar a Mateo para que hiciera algo con el chihuahua. Las ventas habían bajado un 60% desde su llegada, y los clientes se quejaban constantemente del ambiente pesado del lugar. Pero cada vez que sugerían llevar al perro a otro lugar, ocurrían accidentes inexplicables, mercancía caía de los estantes, las luces explotaban y los teléfonos dejaban de funcionar. Hey amigos, si están disfrutando de esta historia escalofriante, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia paranormal con sus mascotas? Cuéntenos en los comentarios. Y no se pierdan lo que viene, porque esto apenas comienza. La verdad comenzó a revelarse una noche lluviosa, cuando Mateo encontró un viejo diario escondido en el falso techo del almacén. Estaba limpiando después de que una gotera misteriosa apareciera justo sobre la jaula del señor Bigotes, cuando el cuaderno cayó a sus pies. Las páginas amarillentas contenían anotaciones de 1987, escritas por un antiguo empleado de la tienda. Las notas escribían eventos perturbadoramente similares. Un chihuahua de características idénticas al señor Bigotes había aparecido en la tienda hace 35 años. El autor del diario, un tal Eduardo Vega, documentó meticulosamente los mismos fenómenos, sombras distorsionadas, comportamientos extraños en los animales y la sensación constante de ser observado. Pero lo que heló la sangre de Mateo fue encontrar recortes de periódicos adjuntos al diario. Durante los meses que el perro estuvo en la tienda en 1987, varios niños desaparecieron en el vecindario. Las desapariciones cesaron abruptamente cuando el chihuahua fue adoptado por una familia. Semanas después, la familia entera desapareció sin dejar rastro. Las últimas páginas del diario se volvían cada vez más frenéticas. Eduardo había descubierto antiguos textos aztecas que hablaban de Xolotl, el dios perro del inframundo, y su capacidad para manifestarse en el mundo mortal a través de diferentes formas. Pero más inquietante aún era la mención de un ritual que requería almas jóvenes para mantener abierto un portal entre mundos. Mientras Mateo leía, el señor Bigotes comenzó a comportarse de manera diferente. Ya no fingía ser un perro normal, sus ojos brillaban con un resplandor rojizo en la oscuridad, y su sombra se movía libremente por las paredes, como si danzara una macabra celebración. Los otros animales de la tienda permanecían en un silencio sepulcral, como si supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Esa misma noche, Mateo recibió una llamada anónima. Una voz anciana y temblorosa le advirtió que no era coincidencia que el señor Bigotes hubiera llegado a la tienda. «Te eligió a ti», dijo la voz,
como eligió a Eduardo hace 35 años. Pero esta vez, el ciclo debe romperse. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, la línea se cortó. Cuando volteó hacia la jaula del chihuahua, encontró un mensaje escrito en el empañado cristal de la ventana: los niños me esperan. Tú decides si los ayudas o los condenas. La revelación golpeó a Mateo como un mazo. No era un simple perro poseído o un fenómeno paranormal. Era algo más antiguo, más terrible, algo que había estado usando la tienda como punto de entrada al mundo mortal durante décadas, tal vez siglos. Y por alguna razón, había elegido a Mateo como su nuevo guardián. Esa noche, mientras cerraba la tienda, Mateo juró escuchar risas infantiles provenientes de la sombra del señor Bigotes, que ahora ocupaba toda la pared, mostrando siluetas de pequeños cuerpos danzantes en su interior. El verdadero horror comenzó cuando Mateo intentó alertar a las autoridades. Cada vez que trataba de mostrar evidencias, estas desaparecían misteriosamente. Las páginas del diario se volvieron ilegibles, las grabaciones se corrompieron y las fotografías aparecían completamente negras. Era como si una fuerza invisible estuviera bloqueando cualquier intento de exponer la verdad. La situación empeoró cuando los niños del vecindario comenzaron a actuar de manera extraña. Se reunían frente a la tienda después del anochecer, con miradas vacías, señalando al señor Bigotes y susurrando en un idioma incomprensible. Sus padres no parecían notar nada inusual, como si estuvieran bajo algún tipo de influencia sobrenatural. Una noche particularmente oscura, Mateo encontró a una niña dentro de la tienda después de cerrar. Era imposible que hubiera entrado, todas las puertas estaban cerradas. La pequeña, que no tendría más de 8 años, estaba sentada frente a la jaula del señor Bigotes, conversando con él como si fueran viejos amigos. Dice que tú eres la llave, dijo la niña sin voltear a verlo. Dice que solo tú puedes abrir la puerta para que todos podamos jugar juntos. Cuando Mateo intentó acercarse, la niña se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de una risa infantil. El señor Bigotes comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Su pelaje, antes normal, ahora parecía absorber la luz. Sus ojos cambiaban de color según su humor, y su sombra ahora mostraba claramente las formas de docenas de niños atrapados, bailando una danza macabra en las paredes. Mateo descubrió marcas extrañas apareciendo en sus brazos, símbolos antiguos que ardían en la oscuridad. Cada noche, las pesadillas se volvían más vívidas, se veía a sí mismo abriendo una puerta dimensional, permitiendo que algo ancestral y terrible entrara en nuestro mundo. La presión aumentó cuando los padres de los niños del vecindario comenzaron a reportar que sus hijos hablaban de un amigo especial que los visitaba en sueños, prometiéndoles juegos eternos y diversión sin fin. Todos los niños describían al mismo chihuahua pequeño con ojos cambiantes. El punto crítico llegó cuando Mateo encontró un altar improvisado en el sótano de la tienda, algo que nunca había estado allí antes. Velas negras, símbolos extraños dibujados con una sustancia que parecía sangre seca y fotografías antiguas de niños desaparecidos a lo largo de décadas. En el centro, una nota escrita con letra infantil: solo faltas tú para completar el círculo. El señor Bigotes ya no se molestaba en mantener su fachada. Su jaula permanecía vacía durante el día, pero todos los empleados actuaban como si el perro estuviera allí, completamente ajenos a la realidad. Por las noches, Mateo no encontraba en lugares imposibles, caminando por el techo, atravesando paredes o sentado en el centro de un círculo de sombras danzantes. La cuenta regresiva había comenzado. Mateo sabía que tenía que tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. ¿Era realmente el elegido para abrir un portal al inframundo? ¿O había sido seleccionado para detener este ciclo de horror de una vez por todas? Amigos, si están tan intrigados como nosotros con esta historia, no olviden darle like y suscribirse. ¿Qué creen que debería hacer Mateo? ¿Enfrentar al señor Bigotes o aceptar su papel en este terrorífico destino? Dejen sus teorías en los comentarios y compartan si alguna vez han tenido una mascota que les haya dado escalofríos. Mateo estaba al borde del colapso, convencido de que tendría que enfrentar solo esta pesadilla sobrenatural. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
Una tarde, mientras cerraba la tienda, una anciana apareció en la puerta. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de miedo y determinación. «Me llamo Guadalupe», dijo con voz temblorosa. «Y he estado esperando este momento durante 35 años». Mateo reconoció su voz al instante. Era la misma que lo había llamado por teléfono días atrás. Guadalupe reveló ser la madre de Eduardo Vega, el autor del diario que Mateo había encontrado. Con lágrimas en los ojos, contó cómo su hijo había desaparecido después de meses luchando contra la entidad que se hacía llamar Señor Bigotes. Pero lo más impactante fue lo que dijo después. «No eres el primero, Mateo, y si fallamos, no serás el último». Cada 35 años, esa cosa regresa, buscando un nuevo guardián para su portal. La anciana sacó de su bolso un antiguo amuleto azteca. Según ella, era la única arma capaz de detener al señor Bigotes. «Pero tiene un precio», advirtió. «Para sellarlo, se necesita un sacrificio voluntario. Alguien debe tomar su lugar como guardián del umbral entre mundos». Mientras procesaba esta información, Mateo notó algo extraño. El señor Bigotes había desaparecido de su jaula, pero su sombra permanecía, creciendo y retorciéndose de manera antinatural. De repente, las luces de la tienda comenzaron a parpadear furiosamente. Los animales, que habían estado inusualmente silenciosos, estallaron en un coro de aullidos, graznidos y chillidos. El suelo empezó a temblar y un viento helado sopló dentro del local, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. En medio del caos, la sombra del señor Bigote se desprendió de la pared, formando una figura tridimensional de oscuridad pura. Su voz, una mezcla grotesca de gruñidos caninos y risas infantiles, resonó en la mente de Mateo. «Has descubierto demasiado, elegido. Es hora de que cumplas tu destino». Pero cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado. Los niños del vecindario, aquellos que habían estado actuando de manera extraña, entraron en la tienda. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural y hablaban al unísono en un idioma antiguo que Mateo no comprendía. Guadalupe jadeó, reconociendo el idioma. Es náhuatl. Están recitando un conjuro de protección. La presencia oscura que era el señor Bigotes surgió de furia, lanzando oleadas de energía negativa que hacían temblar las paredes. Los niños formaron un círculo alrededor de Mateo y Guadalupe, sus voces cada vez más fuertes. En ese momento, Mateo comprendió la verdadera naturaleza de su elección. No había sido elegido para abrir un portal, sino para cerrarlo definitivamente. Los niños no eran víctimas, sino aliados ancestrales, espíritus guardianes que habían estado esperando el momento adecuado para actuar. Con una claridad repentina, Mateo supo lo que debía hacer. Tomó el amuleto de las manos de Guadalupe y, en un acto de valentía y sacrificio, no presionó contra su pecho. Un dolor indescriptible lo atravesó, pero se mantuvo firme. La entidad que se hacía llamar Señor Bigotes aulló de rabia y desesperación. Su forma sombría comenzó a deshacerse, absorbida por el amuleto que ahora brillaba con una luz cegadora en el pecho de Mateo. Los niños intensificaron su canto, sus voces mezclándose con el rugido de la bestia en agonía. Las paredes de la tienda se agrietaron, objetos volaron por los aires, y por un momento, pareció que todo el edificio iba a colapsar. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. El silencio cayó sobre la tienda como una pesada manta. Donde antes estaba la sombra monstruosa, ahora solo quedaba un pequeño chihuahua, temblando y confundido. Mateo, exhausto pero consciente, miró a su alrededor. Los niños habían desaparecido, pero podía sentir su presencia, como si ahora fueran parte de él. Guadalupe lo miraba con una mezcla de admiración y tristeza. «Has cerrado el portal», dijo la anciana, «pero ahora tú eres su guardián. Tu sacrificio ha salvado incontables vidas». Mateo asintió, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. El amuleto, ahora fundido con su piel, palpitaba suavemente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también entendía que había evitado un horror inimaginable. El chihuahua, ahora un simple perro, se acercó tímidamente a Mateo.
Ya no era una amenaza, sino un recordatorio constante de la batalla que había librado y ganado. Aunque el portal había sido cerrado y el señor Bigotes aparentemente neutralizado, Mateo sabía que la batalla final aún estaba por venir. El amuleto en su pecho latía con una energía antigua, recordándole constantemente su nuevo papel como guardián. Durante las siguientes semanas, la calma que siguió a la confrontación inicial resultó ser engañosa. Mateo comenzó a experimentar visiones perturbadoras, glimpses de un mundo oscuro y retorcido al otro lado del portal que ahora mantenía sellado. Sentía la presión constante de fuerzas que intentaban atravesar, buscando cualquier debilidad en su determinación. Una noche, mientras cerraba la tienda, el pequeño chihuahua, ahora aparentemente normal, comenzó a ladrar frenéticamente. Mateo se dio vuelta para ver que las sombras de la tienda cobraban vida, formando figuras espectrales que se arrastraban por las paredes y el suelo. De repente, el amuleto en su pecho ardió con intensidad. Una voz resonó en su mente, antigua y poderosa: el sello se debilita, guardián. La prueba final ha llegado. En ese momento, el suelo de la tienda se agrietó, y una neblina oscura comenzó a emanar de las fisuras. La niebla tomó forma, convirtiéndose en una versión grotesca y gigantesca del señor Bigotes, sus ojos ahora pozos de oscuridad infinita. La criatura habló, su voz una mezcla de gruñidos y susurros: tonto mortal, ¿creíste que podrías contenerme tan fácilmente? Soy más antiguo que este mundo, y he tenido eones para planear mi regreso. Mateo se mantuvo firme, aunque el terror amenazaba con paralizarlo. Recordó las palabras de Guadalupe sobre el sacrificio necesario y comprendió que este era el momento para el que había sido preparado. La bestia lanzó su primer ataque, tentáculos de sombra que buscaban envolver a Mateo. Él los esquivó, sintiendo que el amuleto le otorgaba una agilidad sobrehumana. Cada movimiento que hacía dejaba estelas de luz, como si estuviera tejiendo una red de energía protectora. El chihuahua, sorprendentemente, se unió a la lucha. Ladraba y mordía las sombras, su pequeño cuerpo brillando con una luz interior, como si una parte de su antigua naturaleza divina hubiera despertado para redimirse. La batalla se intensificó. Mateo usó el conocimiento que había adquirido de los antiguos textos y del diario de Eduardo, recitando encantamientos que debilitaban a la criatura. Cada palabra parecía costarle un pedazo de su propia energía vital, pero sabía que no podía detenerse. La tienda se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Los animales en sus jaulas chillaban y aullaban, como si estuvieran animando a Mateo. Las paredes temblaban y objetos volaban por el aire en un torbellino caótico. En el clímax de la batalla, Mateo comprendió lo que debía hacer. Con un grito de determinación, arrancó el amuleto de su pecho, sintiendo como si estuviera desgarrando una parte de su propia alma. Lo sostuvo en alto, y este comenzó a brillar con una intensidad cegadora. «Yo soy el guardián», gritó Mateo, «y te destierro de este mundo para siempre». Hubo una explosión de luz que pareció consumir toda la realidad por un momento. Mateo sintió como si estuviera siendo desgarrado y reconstruido al mismo tiempo. La criatura aulló en agonía, su forma monstruosa desintegrándose en la luz purificadora. Cuando todo terminó, Mateo se encontró de rodillas en el suelo de la tienda. El amuleto yacía frente a él, agrietado y sin brillo. El chihuahua, agotado pero vivo, se acurrucó junto a él. Guadalupe entró corriendo a la tienda, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y orgullo. «Lo has logrado», susurró. «El ciclo se ha roto». Mateo, exhausto pero en paz, comprendió que su sacrificio había sido suficiente. El portal estaba cerrado, la entidad desterrada y el mundo a salvo, por ahora.